14, verso 21. Dice la bendita palabra del Señor: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, entremos en el reino de Dios. Después que les asignaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Designaron ancianos en cada iglesia. Hemos estado hablando dentro de la estructura de la iglesia de los diáconos, pero ahora vamos a hablar de los ancianos. Así que cuando vamos a ver esa palabra nos damos cuenta de alguien que también lo traduce alguien experimentado, alguien que ha alcanzado madurez, pero también alguien que ha alcanzado los años, la vejez, por decir algo. Pero así que algunos, y yo sé que los años van pasando y deberíamos nosotros estar madurando en nuestra fe, creciendo en el Señor y no envejeciendo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Creo que cuando nosotros ponemos nuestra vida en el Señor, esos años, ese crecimiento, esa experiencia, esas vivencias que tenemos con Él, van a ser las que Él va a utilizar para edificar la vida de otros, quizá de aquellos que están más jóvenes. Entonces, note esto: designaron ancianos en cada iglesia. Entonces, esa palabra designaron ancianos, la palabra, me llama la atención esto y quiero que lo veamos. La palabra 5500 de la Strong Concordance dice keirotoneo, significa seleccionar o nombrar. Dice también esta palabra, se traduce como ser uno que alcanza con la mano. Mire qué interesante. Keirotoneo se usa de la designación de ancianos por parte de los misioneros apostólicos en varias iglesias que revisitaron. Entonces ahí todavía no había un pastor, estaban las iglesias en ese proceso, en ese inicio, pero necesitaban de alguien que cumpliera esa función. Podríamos pensar de que dentro de la iglesia o las iglesias que iniciaron, pues seguramente habían tanto hombres y mujeres tal vez de avanzada edad, pero dentro de ellos eligieron, seleccionaron aquellos hermanos que habían crecido en su fe, que habían madurado, no solamente que les habían cronológicamente pasado los años, sino que también habían dejado que el Señor hiciera la obra en ellos, de manera que pudiesen ser aquellos que ayudaran a otros en su crecimiento espiritual. Entonces, esto para cada uno de nosotros, hermano, somos instrumentos útiles para el Señor. Entonces es bien oportuno poner a la disposición del Señor todo ese tiempo que hemos pasado en el Evangelio, y que no pasen los años solo por pasar, y que en lugar de llegar a alcanzar, a madurar en la fe, en lugar de ser ancianos, pues solo nos quedemos como viejos en años, ¿verdad? Y eso no trascienda para otros más. Esta palabra también dice que se dice de aquellos, o sea, los ancianos que fueron señalados, no mediante votación. Note esto es lo que dice el diccionario Vine: no mediante votación, sino con la general aprobación por las iglesias en Grecia, para que acompañaran al apóstol para llevar sus ofrendas a los creyentes pobres en Judea, según lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 19, dándonos a entender que los ancianos son personas de buena reputación, de muy buen testimonio, que han crecido y que de alguna manera son dignos de confianza.
Note qué impresionante. Así que el tema esta noche es los ancianos y vamos a orar al Señor porque, mire, a la luz de la palabra, vamos a ver que forman parte de esa estructura gloriosa y qué hermoso es que en la iglesia hayan ancianos. No tanto, y ancianas también, porque la Biblia también habla y están el perfil de aquellas mujeres que son como una columna, son un brazo extendido para que dentro de la iglesia se puedan atender a las personas, los hermanos que están necesitados. Entonces eso es muy, muy importante. Creo que en este año de reivindicación vamos a ver mucha gente buscar al Señor, ¿verdad? Entonces tal vez en un momento determinado yo no me voy a percatar o dar abasto, y están los hombres, están las mujeres que han crecido, pero que más allá de un rango, porque a veces dentro dice que también los ancianos eran parte de un Sanedrín, que eran aquellos que velaban porque se aplicara la ley y se juzgaran aquellos casos, pero incluso de manera que incluso cuando estaba el Señor siendo juzgado para ser crucificado, ahí habían ancianos. Pero más allá no me quiero basar en ese perfil que era más religioso. Siempre en el contexto histórico se hablaba de los ancianos como aquellos que eran los que tenían una autoridad y dirigían a los demás. Entonces, pero si vamos a ver a la luz de la palabra, qué tan importante es dentro de la iglesia y más allá, que uno pueda decir, hermano, ¿y usted qué es? Yo soy el anciano. En algunos lados le dicen primer anciano, o sea, es decir, no es el más antiguo, sino es como el principal. Luego están los demás, ¿verdad? Pero él es el mero chief, por decir algo, tiene un alto mando. Entonces a veces se ven estos cargos, estas designaciones como un cargo de importancia, un privilegio, más allá que la responsabilidad, ¿verdad? Porque lo vamos a ver, dice la palabra del Señor allá en el libro de Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Bíblicamente, llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Entonces qué hermosos que hayan ancianos y que aparte de eso obviamente tengan ese don de sanidad y oren por él, dice. Imagínense. Entonces, hermano, y tradicionalmente, ¿a quién se llama? Pues, mira, no tiene el teléfono del pastor, no me estoy escudando de eso, pero imagínense que tal vez uno está atendiendo otra necesidad, pero porque pastor va a haber uno en la congregación y podría ser pastores adjuntos en un momento determinado dentro de un crecimiento numérico para poder atender la iglesia. Pero qué hermoso es que hayan hombres, mujeres dentro de la iglesia reconocidos como ancianos, que tú seas uno de ellos, y que estés dispuesto también, no solo a que te saluden, hermano. Saludemos a los ancianos y levantes tu mano como un alto honor o un cargo de honor, sino que también dispuesto para que, hermanos, aquí está mi número de teléfono, miren, oren, estamos dispuestos para servirles. Importantísimo. Entonces, los ancianos, la palabra que se utiliza para anciano acá es la palabra presbúteros. De ahí viene la palabra que se menciona presbiterio, ¿verdad? Que lo toman de esta palabra griega, presbúteros. Dice que habla de anciano o más anciano, que tiene que ver también con edad, pero tiene que ver con madurez. Específicamente miembro del Sanedrín israelita. Miren, en ese tiempo, pero yo no quiero tener un grupo de ancianos acá que sean miembros del Sanedrín, ¿va? Porque inclusive en algunos casos muy particulares, dice, y los ancianos dicen, no, vamos a corregir, vamos a destituir al pastor, ¿va? Mire qué interesante. Hermano, una vez contaba nuestro apóstol que estaba ministrando un anciano las ofrendas en la iglesia, y dice, hermanos, mientras él ministraba,
no el apóstol, va, sino nuestro apóstol, sino un anciano: hermanos, aquí pueden ustedes ofrendar con toda libertad, ya que aquí el pastor no toca las finanzas. O sea, imagínense, dice, si le confiaron las ovejas, decía nuestro apóstol, que son más importantes. ¿Cómo es que? Pero en muchos lados, o sea, realmente en lugar de ayudar al crecimiento y avance de la obra, tradicionalmente no pasa eso. Entonces, pero en contexto general, dice que específicamente era un miembro del Sanedrín israelita, como que era un grupo asignado, delegado para velar por aquellos casos, para impartir justicia, para juzgar de acuerdo a la ley o a la Torá que menciona ahí. Figurativamente, miembro del concilio celestial, presbítero, mire, ahí está la palabra: viejo, anciano, antiguo, mayor. Son aquellos que, siendo suscitados y calificados para la obra por el Espíritu Santo, eran designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias y para supervisarlas. A esto se aplica el término también de obispos, o la palabra episcopoi, o supervisores. Esto es lo que menciona el diccionario Vine. Entonces, viendo en ese contexto, me llamó la atención este pasaje tan importante, que habla también de ancianos, solo que en el tiempo de Moisés, tiempo del antiguo pacto. Dice Números 11:16. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, sobre los ancianos. Esto es clave, porque las ovejas distinguen el espíritu que Dios puso en su pastor. Cuando en un momento determinado el pastor o la pastora no pueden atender un caso en particular, va a haber alguien delegado para hacerlo. Pero qué hermoso es que lleve el mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, porque en algunos casos, ¿verdad? Como dijo un hermano, el pastor, viendo cómo las ovejas ingresan, se congregan, se estabilizan, y puede ser que hay un anciano, los ancianos, ¿verdad? Mire, el pastor tal vez le podía haber pasado por alto este caso, pero yo le digo que aquí en la iglesia ya no la queremos ver, o no lo queremos ver, imagínense. O sea, un espíritu distinto. Se recuerda que ciertos discípulos del Señor Jesús, cuando Él pasaba por ciertos lugares, y que pasaron por Samaria, y le hacían ahí preparativos para el camino a Jerusalén, entonces le estaban vedando el paso, y los discípulos le dijeron: ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a estos? Porque se nos están oponiendo. Y el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, pero yo no he venido a perder las ovejas, sino a salvarlas. Entonces eso es glorioso. Entonces dice: descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Es como que el Señor dijo: ¿sabes qué? Voy a prepararte para que el pueblo esté bien atendido, pero no quiero que hayan espíritus distintos ministrando, sino todos estén con un mismo espíritu. Y dice: y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Mire, a veces esto es bien tremendo, porque uno dentro del ministerio se alegra por cada familia que el Señor agrega a la congregación, por cada persona, y pues por ende cada familia, cada persona tiene alguna situación en particular que debe ser atendida, que debe ser restaurada. Y entonces si nosotros no tenemos, diría yo,
reconocidos o hermanos dentro de la iglesia que estén anhelando ese crecimiento y que en un momento determinado le pueden servir al Señor como ancianos dentro de una casa espiritual, entonces podríamos tener a la iglesia como un hospital lleno de enfermos, sin médicos y seguramente hasta sin medicina para poder suministrarle. Entonces, en la medida que hay una estructura la cual se integra por ancianos también, entonces Dios va a llevar un crecimiento. ¿Por qué? Porque todas las ovejas van a estar siendo atendidas por diferentes hombres y mujeres de Dios dentro de la congregación, de manera que las distintas necesidades pueden ser ministradas a tiempo. Entonces, note esto, que si no tenían el mismo espíritu, no, tal vez iban a querer la posición de ancianos, pero tal vez solo para dar órdenes, solo para tener algún puesto de honor, de reconocimiento, pero no, tiene alguna situación, que el pastor se encargue de usted, hermano, yo no tengo tiempo para andarlo atendiendo, ¿verdad? Entonces, pero si tenían el mismo espíritu, iban a estar a darle gloria al Señor. Por ejemplo, yo me gozo, hermano, por cada uno de ustedes y de verdad, por cada familia que el Señor agrega, sin importar el problema o la situación que estén pasando. Yo le doy gracias a Dios porque sé que para Él no hay nada imposible y puede restaurar todas las cosas. Amén. Eso es glorioso. Lo que vamos a ver es familias restauradas. Hechos capítulo 20, verso 28, la nueva traducción viviente dice, y esto le dicen a los ancianos: entonces cuídense a sí mismos. Mire qué interesante, ¿por qué le dicen a los ancianos cuídate de ti mismo? ¿Verdad? Cuídense a sí mismos, es decir, tengan cuidado de ustedes, vean su salud espiritual y cuiden al pueblo de Dios, alimenten. Mire qué interesante. O sea, una de las cosas, el llamado de los ancianos es la capacidad de alimentar por medio de la palabra de Dios a aquellos que están necesitados. Dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos, dice esta versión. Sé que después de mi salida, de mi partida, dice otra versión, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Mire qué interesante, los peligros que advierte el apóstol Pablo a los ancianos. Dice, mire, sé que después de que yo ya no esté con ustedes, van a entrar al rebaño lobos rapaces, ¿verdad? Lobos vestidos de ovejas, y no perdonarán al rebaño, incluso a algunos hombres de su propio grupo. O sea, mire qué tremendo. Hay que discernir, y creo que es una de las facultades que Dios permite dentro del rebaño. Para, digamos, en este caso se podían levantar incluso algunos hombres de su propio grupo, de su propia congregación, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces, o sea, ¿y aquella iglesia? Sí, le voy a contar en un caso particular. Hace años teníamos un vecino que me sugería, hermano, yo todavía no estaba perseverando, él sabía que era creyente, y me dice, ¿por qué no se congrega en esta iglesia? Yo estoy seguro que a usted ahí le dan de pastor, me decía él. No sé si conociendo o sin conocer las cosas. Y le dije, yo, ¿sabe por qué no me congrego ahí? Porque esa iglesia es el resultado de una división. Hubo alguien que seguramente puso en mal a su pastor, a un líder o al liderazgo, y todo es, dice, con el fin de buscar seguidores, ¿verdad? Entonces a ellos estaban llamados los ancianos como que a decirles o a velar para que no perjudicaran de esa manera al rebaño. A veces, en algunos casos particulares,
uno como pastor es el último que se entera de las murmuraciones. ¿Y qué pasó con fulano? No, esas familias se pusieron de acuerdo, dice que ya no más, y que van a nombrar ya tienen su propio líder, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dentro de la iglesia se requiere de hombres y mujeres con esta estatura espiritual para poder velar por ese rebaño. Mire qué interesante. Le voy a leer esta Biblia, la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento. Dice: por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos. O sea, yo diría como diciéndole a los ancianos, entiendo yo, aquellos que, mire, porque Dios, hermano, está interesado en nuestro crecimiento espiritual. Y yo estoy seguro que Él anhela que usted sea un anciano en esta casa espiritual, y lo quiere hacer crecer, te quiere hacer madurar para usarte como un instrumento útil para edificar la vida de otros. Pero ten cuidado de ti mismo para que no se te suba el puesto a la cabeza, para que no se te suba la posición. Por ejemplo, en una oportunidad estaba, dice, en cierto lugar, en cierta congregación, llega uno de los ancianos en su vehículo, y el servidor le dice: hermano, perdone, no se puede parquear ahí, por favor mueva su vehículo para este lado. Disculpe, hermano, usted no sabe con quién está tratando, tenga cuidado. O sea, como que le dicen: si aquí, o sea, yo soy uno de los ancianos y a mí me falta el respeto, hace algo, así que yo me parqueo aquí porque yo, en otras palabras, yo mando. Y si no, pues, como incluso hasta amenazando, con diciéndole a un servidor: hermano, si usted no sabe con quién está tratando, hasta lo puedo decir que ya no venga a la iglesia. Oye, yo mismo puedo dar órdenes de no recibirlo. O sea, entonces, porque puede pasar, hermano, que el Señor nos ayude, porque por todo lo que podemos llegar a hacer es solamente por la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, y como dijo el Señor: quien quiera de ustedes ser el mayor, constitúyase en servidor de los demás. Entonces, mire, dice: por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo. Mire, ahora note que fueron aquí podrá entender, como que alguien puede decir, de ahí tal vez que hayan ancianos que se han revelado. Nuestro apóstol ha contado eso, que él tuvo algunos ancianos que en un momento determinado, hermano, gracias al Señor no le causaron tal vez una división así fuerte, pero se rebelaron. ¿Por qué? Porque dijeron: bueno, también el Señor a nosotros nos llamó, nos constituyó. Y lo que da a entender es que el Espíritu Santo trabaja en aquellos hombres, en aquellas mujeres, los capacita, los levanta, les da un carácter aprobado, les da la unción para que uno como pastor pueda decir: este es un anciano, este tiene el perfil, este hermano tiene la estatura espiritual, porque si se dio cuenta al principio, dice que fueron designados por los apóstoles. Entonces note lo que dice acá: el Espíritu Santo los ha constituido como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Porque sé que después de mi partida, de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Entonces, ¿cuál era el trabajo de los ancianos? Es decir: no, hermano, disculpe, no, pues es que mire, yo ya tengo una gran experiencia y yo creo que soy amado. Porque dice que incluso cuando hablaba del falso ministerio profético, que hablaba de que se entraban como lobos rapaces. Entonces, en un momento determinado, recuérdese que una persona que posee un don espiritual, ¿verdad? Y yo hace un tiempo hace años recibí una persona que le tuve que llamar la atención y le dije: no, lo siento mucho, primero identifíquese, crezca en la casa y luego yo lo voy a delegar, pero usted me espera el tiempo. Entonces tuve que frenarlo, porque de alguna manera se estaba tomando ya atribuciones sin delegaciones. Entonces, pero pasa, porque dije yo, fue una persona que estaba anunciando que el 2012 se terminaba el mundo, ¿verdad? Y entonces ella estaba alertando, y en ciertos lugares perjudicó a algunas, porque salió de la iglesia de acá sin mi autorización,
pero obviamente no le permití generar mayor confusión. Entonces se fue a otros lados, y donde no hubo tal vez una autoridad pastoral, ni hubieron ancianos, ni hubo ancianos que le dijeran: mi hermano, por favor, ¿quién lo delegó a usted? No, lo siento mucho, usted no tiene facultad para hacer eso. Entonces, que tomaran autoridad. Y esto era la advertencia del apóstol Pablo. Le dice: vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y aún se levantarán hombres de entre de ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo que tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Mire qué interesante. En cierto lugar me contaban de un hermano que llegó a la iglesia supuestamente con algún llamado ministerial, y empezó a contactar, él empezó a contactar hermanos influyentes, hermanos prosperados, y dijo: este ofrenda bastante y diezma bien. Hermano, así te dice el Señor, Dios te tiene un llamado conmigo a trabajar. Y estaba como contactando su grupo dentro de la iglesia. Entonces, donde hay ancianos hay vigilancia. Dice: no, lo siento mucho, hermano, ¿a usted quién tiene alguna delegación para hacer eso? ¿Verdad? Entonces, era lo que es lo que el apóstol Pablo dice: y se levantarán dentro de ustedes. O sea que mire cómo es el enemigo de astuto, que Jehová lo reprenda, porque puede hacer que alguien crezca dentro del rebaño, y como es como una oveja, y gana una reputación, más o menos como había creo que uno de los hijos de, ¿quién fue? De David, ¿verdad? Absalón, que él decía, como hijo del rey: ¿quién me nombrara a mí como rey? Tu causa es justa. Y dice que besaba la mano de la gente, y pero el rey no te va a atender ni tiempo tiene, pero si yo fuese el rey. Y de esa manera dice que robaba el corazón del pueblo. Obviamente estaba haciendo algo ilícito, ¿verdad? Entonces, mire el trabajo, diría yo, de vigilancia, de supervisión por el bienestar de la iglesia, de parte de aquellos hombres y mujeres que sean delegados. Y no solamente con la delegación, porque se ha escuchado a veces de ministerios, y como diría una vez nuestro apóstol, dijo: ¿para qué quiere usted? Dijo: 24 departamentos en su iglesia con 24 ancianos, dijo, solo para que se parezca a los 24 ancianos allá del Apocalipsis, ¿verdad? Sí, tal vez, pero porque a veces es más que todo se figura y se piensa en la posición como tal, y no en el oficio que hay que desempeñar. Entonces dice: eran delegados como supervisores. Esta es la palabra que se usa. Mire la función del anciano o de los ancianos. Dice: como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo. Y apacentar tiene que ver con dieta espiritual, ¿verdad? Pero bien, es de la palabra poimano, que bien es la 4165, que es de donde viene la palabra para decir pastor, que es poimen. Entonces esa palabra poimano habla de dice actuar como pastor. O sea que el anciano es como un asistente, un delegado, y cumple funciones delegadas, pastorales. Mire qué glorioso. Apacentar rebaños, regularmente velan por el bienestar de las áreas, departamentos dentro de la iglesia. Entonces dice, habla aquí apacentar como pastor, o figurativamente supervisor. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17: los ancianos que gobiernan bien. Mire, o sea que como que ahí no dice los ancianos que gobiernan, sino los que gobiernan bien. Quiere decir que en un momento determinado puede ser que haya un anciano que no gobierna bien. Y empezando por la casa, porque dice que el que no gobierna bien su casa. Y un día vamos a hablar en un tema familiar que es gobernar la casa, porque alguien dice: hermano, si algo sé es gobernar la casa. Mire, ahí solo trueno los dedos, y mi esposa tiembla para la cocina preparar la comida, ¿verdad? Sí, algunos, o sea, gobiernan, pero no es el gobierno
teocrático, no es el gobierno de Dios, sino un gobierno tal vez sea terrenal, humano, ¿verdad? Entonces dice, los ancianos, o sea, son llamados entonces a gobernar, tanto a nivel de su casa como a nivel de la iglesia. Entonces dice, los ancianos que gobiernan, es la palabra proistemi, que quiere decir presidir, dirigir, gobernar, estar de pie. Dice que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Mire, hermano, algo que vamos a estar haciendo a un tiempo corto es desarrollar el trabajo de discipulados en las casas. Así que vamos a estar orando por aquellas casas donde van a haber hermanos, hermanas a cierta distancia que dirán, hermano, puede contar con mi casa para que se predique la palabra. Y vamos a enviar hermanos a discipular, a enseñar, y seguramente va a ser como la formación propia, porque donde predican y donde enseñan la palabra los ancianos, pues por ende también lo pueden hacer delegados en una actividad, en una reunión, en un discipulado, aún en, digamos, por ejemplo, el anciano que cubre el departamento de matrimonios. Hermano, el hermano anciano va a estar dando el tema de la reunión de matrimonios este mes. Y viene delegado, viene enviado para dar la palabra, ¿verdad? O quizá enviado a atender a alguna familia, tal vez en una consejería, por ejemplo. Entonces dice principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y mire a dónde llama el Señor. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando tría. Y no lo está aplicando, porque cuando hablamos de los bueyes, figurativamente habla de los ministros. Pero aquí no está hablando de un ministro primario, sino está hablando de un hombre que Dios está preparando, que posiblemente llegue a ser llamado al ministerio pastoral. Porque yo en mi caso particular conocí a ancianos que hoy son pastores. Y digo, gloria a Dios. Y no pastores porque ya eran ancianos y ahora solo les tocaba ser ascendidos a pastores, sino realmente con un llamado genuino. Pero note esto, no pondrás bozal al buey que tría. Quiere decir que muchas veces también los ancianos van a ser bendecidos en ciertos lugares. Hermano anciano, le vamos a bendecir con una ofrenda, porque quizá fue delegado por su pastor, por su autoridad superior, enviado a una iglesia, enviado a alguna actividad. En la medida que la iglesia sigue creciendo y avanzando, entonces hay delegaciones. Y dice porque el obrero es digno de su salario. De manera que cuando desarrollemos el tema de obreros, podemos darnos cuenta que de alguna manera los ancianos tienen esas funciones como obreros. Tal vez en una iglesia, en una obra, no hay un pastor, pero hay un anciano desarrollando la obra, haciendo el trabajo de la obra, reconocido también como un obrero, o también en el caso de las hermanas, como una obrera. Yo conozco iglesias actualmente donde no hay un pastor, pero hay en algunos casos, una mujer al frente reconocida como obrera, pero tiene obviamente una estatura espiritual. Dice, no admitas acusación contra un anciano. O sea, se le pueden levantar gente que tal vez no se deja gobernar, no reconoce autoridad, y quizá pueden acusarlo, ponerlo en mal con su autoridad, con su pastor. Pero dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. O sea, gente que obviamente no falsos testigos, sino gente que tiene testimonio y que en un momento determinado tal vez van a buscar la restauración de un anciano, porque al final, como dice la palabra, quien de vosotros crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Continuamos. Tito 1:5 en adelante dice, por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente. Mire qué interesante. O sea, Tito había sido enviado por el apóstol Pablo para corregir cosas dentro de la iglesia que estaban funcionando, pero que tal vez no eran eficientes, o sea, estaban con cierto problema y había que perfeccionar, había que reivindicar. Entonces dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Mire qué importancia tienen. O sea que de alguna manera, en la medida que usted y yo crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente, vamos a hacer una sólida estructura ministerial en la iglesia. Y seguramente el Señor va a agregar a los tuyos, va a agregar tu familia, va a agregar a otros más, porque usted y yo no nos hemos quedado estancados, y sino hemos crecido y trabajamos en la iglesia para hacerla fuerte, para corregir lo deficiente. Y le dice Pablo a Tito, establece ancianos, designa ancianos para que eso que ya se corrigió, que estaba deficiente, ahora los ancianos van a velar para que eso siga perfeccionándose. Entonces, por ejemplo, dentro de las áreas de la iglesia que vamos a estar estableciendo muy pronto, van a haber diáconos llamados, y con la ayuda del Señor, seguramente en su momento, ancianos delegados que van a estar velando por la salud espiritual, el crecimiento, que los departamentos funcionen, y que si hay algo que está deficiente, se pueda corregir también. Dice, así como te mandé, el que fuera irreprensible. Aquí empieza a hablar de los requisitos: marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mire, hermano, o sea, tenía que empezar por su casa, ¿verdad? El ministerio, el servicio a Dios, hermanos amados, empieza desde nuestra casa. Ahí somos luz, ahí somos testimonios, ahí está la pequeña congregación que el Señor nos da, en algunos casos para las mujeres poder ministrar la vida de sus hijos, y en algunos casos para los hombres poder ejercer un sacerdocio desde nuestra casa. Tito 1:7 al 9 dice, porque es necesario que el obispo, o sea el supervisor, el episcopoi, aquel que es llamado también, que en un momento determinado se considera un supervisor o un anciano, dice, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mire, hermano, esas virtudes que usted y yo somos llamados a alcanzar también. Amén, porque mire, indiscutiblemente, hermano, de verdad los años, en la medida que el Señor sigue esperando que muchos se vuelvan a Él y no se pierdan, porque Él dice que no quiere Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo vamos a ir entrando en años, y primero Dios, no hemos envejecido, sino hemos madurado, hemos crecido, y podemos ser instrumentos de Dios para la salvación de otros. Amén. Y que puedan tener, y que el Espíritu Santo dé testimonio a través de ti, que eres confiable, que eres maduro, que has alcanzado madurez espiritual, para que un hermano quizá reciente en la congregación, una familia, pronto puedan decir, hermano, usted es un anciano, y no un viejo, no una persona que, hermano, yo soy el anciano, sí, pero no ha crecido, no ha madurado espiritualmente, sino que realmente ese tiempo pueda ser el instrumento que Dios use para bendecir la vida de otros hermanos, tal vez con un consejo, tal vez con una administración, tal vez, no sé, para preparar a otros para la obra del Señor. Entonces, no te dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, mire qué característica: retener la palabra para que crezca por esa palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
a los que contradicen. O sea que mire esto, va el anciano, la anciana van a encontrar cosas, hermano. No, pues que mire, que no, mire hermano, la palabra, la enseñanza que hemos recibido, la doctrina que nos han dado, dice esto y le voy a exponer. Ya. Entonces, o sea, dice que sepa exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que mire qué trabajo de los ancianos, convencer a los que contradicen, ¿verdad? Para evitar en un momento determinado, porque el que contradice simplemente está como en una oposición y eso genera hasta cierto punto una división. Entonces como que los ancianos en este da a entender que tenían funciones propiamente de poder hacer que la iglesia fluyera en un mismo espíritu, caminara en una misma dirección. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Mire hermano, yo creo que vamos a ver en este tiempo, vamos a ver milagros, prodigios, señales. Estamos en el tiempo final de la iglesia. Mucha gente va a ser salva, muchos se van a acercar al Señor, pero van a haber muchas batallas. Seguramente va a haber, hemos visto ya un buen número de personas enfermándose cada poco y seguramente vamos a ver, hermano, un incremento en ese tema. Pero quiera Dios que dentro de la iglesia, bueno, de esta iglesia y dentro del cuerpo de Cristo, hayan hombres y mujeres llenos de Dios, ungidos por Él, con la unción del Espíritu Santo, para que de alguna manera aquellos que están enfermos digan: pues llamemos a los ancianos de la iglesia y seguramente vamos a recibir sanidad. Miren lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren, y que ellos oren por él, ¿verdad? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Quiera Dios que en medio de nosotros, hermano, si el Señor tardara en venir 10 años todavía, aunque uno dice ya el Señor viene pronto y las señales se están cumpliendo cada día y yo sé que Él está por venir por su iglesia, pero si pasara el tiempo, hermano, ¿cómo se visualiza usted dentro de 5 años? ¿Cómo se visualiza dentro de 10 años? Primero Dios, alguien maduro, lleno de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo. Porque si no se llena de eso, si no madura en el Señor, posiblemente, hermano, que renuncio a eso y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Tal vez imagínense unos viejos aburridos, ¿verdad? No, hermano, como estaban aquellos cuando dice: Señor, mira lo que ellos tanto escándalo en el templo. Oye lo que estos dicen, cuando los muchachos en el templo dice que decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces cuando Jesús, ellos le dicen esto porque seguramente les afectaba la bulla, el cántico y la libertad que tenía. Y entonces Jesús le dijo: ¿nunca leyeron que de la boca de los niños y de los que maman el Señor perfecciona la alabanza? Y entonces empieza a instruirlos. Pero si nosotros crecemos en el Señor, nos llenamos de su presencia, valdrá la pena los años que el Señor nos ha permitido vivir para poder bendecir la vida de otros. Amén. Entonces dice: y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Yo anhelo ver con todo mi corazón, mire, no porque haya trabajo para los ancianos, ¿verdad? Porque hermano, que el Señor le dé trabajo, Padre, que se enferme la gente para que los ancianos tengan por quién orar. No, mejor si nadie se enferma. Pero estoy seguro, hermano, que si el Señor va a levantar hombres y mujeres, los va a llenar de la unción, les va a dar dones de sanidades y los van a llamar. Y qué hermoso va a ser que tal vez al finalizar los cultos usted esté orando, poniendo manos y la gente dando testimonio que el Señor la sanó a través de usted. ¿No le parece que eso es glorioso? Extraordinario. Y nosotros en esta noche vamos a orar para que eso suceda. En el nombre, yo verdad anhelo que usted crezca en el Señor, que sea una columna, un instrumento útil para Él.
y que tengamos una estructura sólida. Diáconos, diaconisas, ancianos, ayudas de ancianos, hombres y mujeres, instrumentos de Dios, para decirle al Padre: puedes enviar tu cosecha a esta casa, que estamos preparados para atender a aquellos que tú traigas a este lugar, ¿verdad? Y no generar, como pasa tradicionalmente, como un embudo en la iglesia, ¿verdad? Hermano, que dice a veces, sino que uno sepa que dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes dones, habilidades, capacidades, unciones que Dios pone para poder bendecir la vida de otros. Yo te digo algo esta noche: eres un instrumento útil para el Señor. Déjate usar por Él. Amén. Él te compró y vales la sangre del Señor Jesús. ¿Cuántos valen la sangre de Cristo? Usted vale mucho. Él invirtió su sangre por usted. Así que ahora puede decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy yo para ser ese instrumento que tú utilices, Señor. ¿Cuántos anhelan que ser esos ancianos en su casa? Esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios en su casa, ¿verdad? Y que no pase lo contrario, ¿verdad? Mire, para ir finalizando, aquí solo leo esto. Mire, aquí encontré esta cita bien hermosa para las hermanas también, porque encontrando la palabra, porque uno dice, no sé si usted se ha sorprendido, pero a veces uno mira en la iglesia y dice, hoy nos va a predicar la anciana tal. Ah, sí, hermano, ya es anciana, porque si dice, mira que ya tiene sus añitos. No, que no le digan eso, sino que digan, sí, ella es una anciana. ¿Por qué? Porque está llena de Dios, está llena de sabiduría, está llena de la gracia de Dios y es un instrumento útil para Él. Anhele, hermana, en el nombre de Jesús, anhele crecer. Este es un año de reivindicación y yo estoy seguro que el Señor va a reivindicar a su iglesia y va a levantar hombres, va a levantar mujeres que se dejen usar por Él. Y dice Tito 2:2-5: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas, esta es la palabra que se usa, esa presbutes, es la palabra griega que menciona para decir anciana, que viene de presbútero también. Dice, deben ser reverentes en su conducta. Mire el perfil de las ancianas: no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, o sea, a las jóvenes casadas, a que amen a sus hijos. Mire qué interesante: a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire qué glorioso, qué hermoso privilegio, hermanas. Qué hermoso privilegio, amados hermanos, ¿verdad? Así que yo sé que las señales siguen a la palabra. Y cuando uno expone esta temática, que es parte indispensable de la estructura de la iglesia, el Señor va a levantar esos hombres y esas mujeres con esa virtud, con esa capacidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos y amadas hermanas, yo les quiero pedir en esta noche que oremos por esta palabra y que el Señor levante dentro de nosotros, porque mire lo terrible que sería que se levanten dentro de nosotros, pero los que generan divisiones, contiendas y como dice, y si no hay ancianos, tal vez en un número mayor de hermanos, en un crecimiento aún mayor, porque yo creo que viene el tiempo del Espíritu Santo y un derramamiento poderoso y un avivamiento final que va a traer, hermano, el viento de Dios. Va a soplar de los 4 puntos cardinales y va a aglomerar en su iglesia una cantidad determinada de almas, hermano, que estoy seguro no nos daremos, bueno, primero Dios nos damos abasto a atender en la medida que usted le dice, Señor, quiero ser parte de eso, de esa cosecha, prepárame, Señor, y que usted y yo podamos crecer
alcanzando la estatura del varón perfecto, alcanzando la madurez. Amén. Así que póngase de pie, por favor, acompáñeme a orar. Digámosle: Señor, que tu palabra se haga una realidad en nosotros. Que seamos esos instrumentos, Señor, útiles para tu obra, Padre. Que por medio, Señor, de la revelación que da tu Santo Espíritu, podamos, Señor, ampliar el conocimiento en este tema, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, mira, Padre, el número de hermanos, varones de esta congregación, Señor, instrumentos que tú puedes usar, Padre. Esos hombres, Señor, que han ido madurando, que han ido entrando cada vez en años, Señor, que no solamente pasen los años por pasar, sino que puedas levantarlos, Señor, como instrumentos tuyos. Levante su voz conmigo y oremos para que dentro de nosotros, hermano, quiera Dios que todos, varones, instrumentos útiles, podamos ser aquellos que el Señor use en este hermoso privilegio como ancianos, instrumentos del Señor. Padre, te estoy suplicando, Señor, esas capacidades, Señor, esas virtudes, Padre Santo, esa unción, Padre, esa formación de estos hombres, Señor, como ancianos, Padre, que habrás de levantar, que he de reconocer, que he de visualizar, Padre Santo. Por favor, que esta palabra, que esta noche ha sido expuesta, Señor, se haga vida en cada uno de ellos, tanto aquellos que están presentes, Señor, como aquellos que están desde sus hogares, Padre, a la distancia, Señor. Permite que esta palabra, Señor, despierte en ellos por el Espíritu el anhelo, Señor, de ser esos hombres, esos instrumentos, esas columnas, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús también oramos por cada mujer, Señor, de esta casa, por cada mujer que ha recibido esta palabra, Señor, para que ellas todas, Señor, crezcan, avancen, sean mujeres instrumento útil para ti, Padre Santo, y las puedas utilizar para ministrar, Señor, para enseñar tu palabra, Padre Santo. Que esos años, Señor, que han pasado y los años que seguirán pasando, que tú permitas en la vida de cada uno de nosotros, en cada una de ellas, Señor, puedan verse en ese crecimiento, puedan verse reflejados, Señor, en esa madurez. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego que añadas bendición a la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Les bendecimos, amados hermanos que están a través de las redes, que han seguido la enseñanza. Damos por terminada esta transmisión y nos quedamos unos 5 minutos acá nomás. Si hay alguna aportación al tema,